Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Jesús iba en una travesía del norte al sur y tenía 3 rutas que podía escoger para llegar de un punto a otro. Una estaba en el este, otra en el centro del país, la de Samaria, y otra en el oeste del país. En realidad, no le era necesario pasar por Samaria para llegar de un punto a otro. De hecho, era la más peligrosa de las 3, pero a Jesús le era necesario pasar por ahí. Puede poner la primera diapositiva, la general. Gloria a Dios. Bendito Dios en esta mañana. Diga conmigo, lo vil y menospreciado. En Samaria se sienta en un pozo. Vea esta película. En Samaria se sienta en un pozo. Los discípulos fueron a comprar comida. Y cuando estaba sentado en aquel pozo, se encuentra con una mujer prostituta. Y comienza a hablar con ella pidiéndole agua. Era mediodía, la hora en que las rameras podían ir a buscar agua sin que las insultaran, y Jesús llegó a esa hora porque le era necesario, diga conmigo, le era necesario pasar por Samaria. Llegó porque tiene un plan y una estrategia muy importante. Hoy es Dios, hoy a Dios le es importante pasar por la Iglesia Puente de Agua Viva de Luquillo. Hoy a Dios le es importante pasar por ti que nos estás viendo en esta hora. Óyeme bien, hoy el Dios que tú y yo le servimos está determinado en pasar al tiempo correcto en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le pidió agua a aquella mujer. Mira esta película. Métase en el mensaje. Le pidió agua a aquella mujer. Era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que había sido encarnado. Era la palabra misma que estaba encarnada en un momento dado. Aquel Dios todopoderoso. Aquella palabra encarnada había escogido el camino más peligroso para llegar a la vida de una mujer vil, una mujer menospreciada, y le pidió agua. Le pidió agua de toda la gente que había en otros momentos. Él escogió el momento donde lo vil y menospreciado de una sociedad estaba y le pidió agua. Le pidió que le diera agua, el más básico de los elementos para que una persona pueda vivir. Usted y yo podemos estar sin comer mucho tiempo, pero sin tomar agua no podemos estar, porque 3/5 partes de nuestro cuerpo es el agua. Y aquí estaba Jesús y le pidió agua a aquella mujer. Y aquella mujer le preguntó, ¿por qué tú me pides agua a mí? Yo soy samaritana y tú eres judío y somos enemigos. Nosotros no nos hablamos, nosotros no nos queremos. Ha habido pelea entre nosotros siempre. En ese momento, los discípulos llegaron y criticaron que Jesús estuviera hablando con aquella mujer vil y menospreciada. Una prostituta, una mujer pública. Estaban criticándole. ¿Por qué está con esta? ¿Por qué está con lo vil y menospreciado? Pero Jesús ministró la vida de aquella mujer. Porque le dijo, si supieras quién soy, yo te daría ríos de agua viva y nunca tendrías que sacar río. Y ella le dijo, ¿qué agua es esa? Yo quiero saber, tú eres profeta. Jesús le dijo, ¿tú quieres saber? Tráeme a tu marido. Yo lo voy a decir, tráeme a tu marido. Y él le dijo, no tengo marido. Y él le contestó, bien has dicho. Porque Dios siempre sabe cuando decimos las cosas. Bien has dicho. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no lo es. Aquella mujer había tenido 7 malas experiencias en su vida. Pero llegó el número 7, el número perfecto, el hombre perfecto para su vida. Aquel hombre que vio que tenía 5 maridos y el que estaba con ella no era su marido, que ella estaba vil y menospreciada, que iba sola en esa hora porque en otras horas no podía ir, porque posiblemente se iba a encontrar con alguna de las mujeres que ella le había quitado el marido y no era amada. Pero Jesús Cristo ministró aquella vida, ministró la vida de esta mujer. Aquella mujer se encontró con el número 7. La mujer le dijo, tú eres profeta. Y se fue a la ciudad de Samaria, y evangelizó toda la ciudad. Y los atrajo a Jesús. Y Jesús le habló a aquella ciudad y se convirtió en la primera evangelista de la Biblia.
qué bueno que siempre hay un plan de Dios para nuestra vida. No importa cuántas veces hayas tropezado, hay un Dios que te ama, un Dios que tiene un plan para ti, un Dios que se desvía para llegar donde tú estás y cambia y transforma tu vida. Yo quiero un aplauso para ese Dios en esta mañana, que toma de lo vil, que toma de lo menospreciado, que toma de lo que no quiere, que toma el camino difícil, el camino extraño para llegar a nuestra vida en cada momento. Lo vil y menospreciado. Hasta este momento habíamos estado hablando de a las armas. Habíamos estado hablando de que ninguna arma levantada en contra nuestra será prosperada, sino que caerá, que se condena toda lengua que se levanta contra nosotros con falso testimonio, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero a veces nos consideramos vil y menospreciados. Una persona vil y menospreciada se siente desarmada. Hoy queremos comenzar una serie inspirado por nuestro pastor. Lo vil y menospreciado. Lo vil y lo menospreciado. Lo que nadie quiere, lo que nadie ama, lo que todos desprecian. De nuestro país se ha hablado de cierta forma, ¿verdad que sí? De nuestra sociedad se habla de cierta manera. Y vemos cosas horribles ocurrir. Cosas horribles ocurrir y decimos, ¿cómo es posible que eso ocurra? Eso es vil, eso es menospreciado. Tal vez tú te sentiste menospreciado alguna vez. Yo me he sentido menospreciado en algún momento de mi vida. Nos sentimos vilos. Nos hacen palabras que te bajan, palabras que te rebajan, palabras que están dirigidas, hermano querido, tal vez para retarte, pero se hace de forma incorrecta y lo que tú escuchas trata de, en inglés decimos demean, simplemente rebajarte. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos sentido menospreciados alguna vez en nuestra vida? Claro, yo soy de los que pienso que a veces nos sentimos menospreciados y que depende de lo que tú y yo hagamos con eso para poder entonces utilizarlo como una oportunidad de apreciarnos nosotros mismos, de echar hacia adelante un reto. ¿Dónde está la gente que en esta mañana, a pesar de ser viles y menospreciados, se sienten con la fe de echar hacia adelante su vida? Se siente con la fe de darle agua al Cristo como aquella mujer le dio agua aún siendo menospreciado. Menospreciado. Menosprecio. Menos valor. Difícil proceso. Difícil proceso. Yo quisiera darle hacia adelante un poco en esta mañana y traerle otra palabra. Porque eso es lo que hace Dios. Lo vil y menospreciado. En mi vida se me ha visto menospreciado. Y hay personas que vendrán a tu vida para tratar de apreciarse ellos mismos a base de ponerte debajo de la bota. O por lo menos eso es lo que consideramos y pensamos nosotros. Pero el Dios que tú y yo le servimos en esta mañana está dispuesto a caminar sobre el agua a pesar de que esté ahora mismo en una tormenta de menosprecio, en una tormenta de vileza, en una tormenta de algo que te hace sentir menos. ¿Cuántos dicen amén? Oiga bien. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano querido, fue despreciado. Tuvo una vida difícil. Había sido fariseo de fariseos, romano ciudadano. Había sido circuncidado al 8º día. Había aprendido con los mejores maestros a los pies de Gamaliel. Aquel hombre sabía, aquel hombre extendía, pero aquel hombre siguió el camino de que Cristo le dijo y pagó un precio. Un precio porque la misma gente que le había enseñado lo despreciaron en un momento dado. Yo quiero que usted vaya al libro de 1 Corintios, capítulo 18. Capítulo 1, verso 18 al 30. Si su Biblia es como la mía, la palabra dice Cristo, poder y sabiduría de Dios a los corintios. Cuando usted ahí diga, gloria a Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, diga conmigo, está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, diga conmigo locura, de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos al Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, tu llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Padre, esta es tu palabra. Y tu palabra no regresa vacía. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Concédenos en esta mañana que hablemos tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan tus señales, tus sanidades y tus prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y después Dios dice, Pablo le estaba hablando a un pueblo corintio, un pueblo donde se alababa la sabiduría, un pueblo donde, hermano querido, había una pléyade de gente que eran esclavos, que eran personas que no tenían. Puedes poner la diapositiva número 1, por favor. Personas que no tenían mucha educación, pero que habían decidido creerle a Dios. Habían decidido creerle al rey. Corinto era un lugar donde era una ciudad muy rica, la ciudad de la costa, una ciudad donde había mucha sabiduría, hombres y mujeres que eran sabios, donde se alababa el conocimiento, donde la persona que tenía cierta cantidad de conocimiento, era el que se alababa, el que se decía que valía algo. Pero también habían los que eran esclavos, los que eran no libertos, los que eran esclavos libertos, pero eran la gente que no era. Era la gente que no era considerada, era la gente que no tenía ningún standing. Y ve, aquí está la gente en Corintios diciendo, sé grande. Pero Dios dice, yo escojo lo que no cuenta. Y el verso 28 en esta mañana y en esta serie, yo creo que usted se lo lleve en su corazón. Y lo vil y menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Lo vil y menospreciado. Había una discusión que se había dado también en la iglesia. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de aquel. Y ellos escogían una persona que hablaba, pero se olvidaban de que ni la persona que hablaba, ni Pablo, ni Cefas, ni Apolo, eran los que bautizaban, sino que se bautizaban en el nombre de Dios. Y Pablo les dice, mire, que yo no he bautizado nada más que 2 o 3, pero al final del día, que Pablo, ni que Cefas, ni que Apolo. Aquí lo único que cuenta es la palabra de la cruz, la palabra de aquel que nos da a nosotros la habilidad de poder tener salvación cuando creemos en ella. ¿Cuántos dicen amén? Y le dicen más, le dicen, mire, nosotros predicamos a Cristo y a aquel crucificado. Diga conmigo crucificado. Diga crucificado. Porque yo quiero que usted sepa que si usted estudia las religiones, usted se da cuenta que la única religión que tiene como rey a un rey que fue crucificado como Jesús es la nuestra. Eso no se entiende en otras religiones. Los mismos judíos decían, chocaban con la figura de Cristo, porque ellos decían, ¿cómo es posible que el Mesías muera?
¿Cómo es posible que sea varón de dolores, varón crucificado? ¿Cómo es posible eso? Ellos no podían entender esa idea. Ellos entendían la idea de Daniel, capítulo 4, de un hombre, uno como hombre, figura de hombre, cuyo reino les sería dado y nunca sería destruido. Pero aquí está Pablo diciéndole, creemos en la palabra profética, la palabra de la cruz. Diga conmigo, la palabra de la cruz. Yo siempre he dicho que a mí me salvó un varón de dolores, no el que resucitó. Pastor, él es el mismo. Pero lo primero que pasó, ¿qué fue? Hubo un sacrificio. Y murió muerte y muerte de cruz. Y no tuvo ser Dios como cosa que aferrarse para venir a morir muerte y muerte de cruz. Maldito el que muera colgado de un madero. Era lo que se decía en ese tiempo. Y aún todavía el mundo te dice, sé grande, sé entendido, conoce mucha tecnología, ten dinero, ten una posición, porque si no, no eres nadie. Y te lo tiran en la cara. ¿A cuántos le han tirado eso en la cara alguna vez, aparte del pastor? Gracias por esa sonrisa y por esa mano escasa que te hay atrás. Hermano conmigo, ayúdame a predicar en esta mañana. El mundo te dice, sé grande. El mundo te dice, tienes que tener muchos conciertos o tienes que hacer muchas cosas. Pero Dios dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escoge Dios. ¿Dónde está la gente que quiere ser escogida por Dios en esta mañana? ¿Dónde está la gente que quiere ser escogida por Dios en esta hora? Porque al que Dios escoge, Dios equipa, Dios bendice y el Dios de Efesios 3:20 se manifiesta en su vida. ¿Dónde está la gente que quiere ser escogida por Dios en esta mañana? Aleluya. Sí, porque tenemos que decidir y tomar postura de quién yo quiero que me escoja. Y entonces tengo que seguir el protocolo necesario para yo poder lograr eso. Vivimos en un mundo que dice, si quieres que te tomen en serio, sé grande, ten poder, títulos y fama. Y eso se ha traducido hasta en la iglesia. En Corinto, en el tiempo de apóstol Pablo, el pensamiento era igual. El que tenía prestigio, buena retórica, ese era escuchado. Pero el Espíritu Santo a través de Pablo rompe la lógica humana y dice que lo de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y de lo que no es para deshacer lo que es. Aleluya. ¿Sabe? De lo vil y menospreciado. De lo vil y menospreciado. Dios hace historia con las personas que el sistema considera a nadie. No consideraban a Cristo alguien merecedor. Nació en Belén de una mujer que estaba desposada y que estaba preñada antes de casarse con su esposo. Aquella Belén era una pequeña aldea. Aquel no era la marca o la impresión de lo que vale mucho. Pero Dios escogió a aquella gente para glorificar su vida. Hoy día eso hubiera sido un chisme. Ah, tú no sabes que María está preñada. Y se casó. Y no se casó con José. Yo imagino que él la dejará porque ese hombre es una persona decente. ¿Qué clase de chisme? Óigame, allí no había periódico ni internet, pero todo el mundo lo sabía en Belén y en aldeas aledañas. ¿Y qué fue y quién fue el que logró esa concepción? Si no fue el Dios Todopoderoso. Propóngase en esa posición en esta mañana. Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado. Dios, óigame bien, usted y yo nacimos para darle gloria a Dios. Usted y yo vivimos para darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nosotros no podemos hacerlo más grande. Dios es grande por sí solo. ¿Cuán grande es el Señor? Contábamos ahorita, ¿verdad que sí? Qué hermoso cuando cantamos eso. Cómo nos sentimos en esa presencia maravillosa. Usted y yo no podemos hacer a Dios más grande, pero sí podemos que Él se manifieste en nuestra vida para darle gloria y honor de que Él es Dios. ¿Dónde está la gente que en esta mañana quiere agradar a Dios y quiere darle gloria en medio de su vida?
porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hay algunos que levantan la mano así y otros que levantan la mano así. Yo quiero que usted sepa que conforme usted levanta su mano, usted tendrá la manifestación. ¿Dónde está la gente que quiere que Dios se manifieste en su vida? Bendito Dios. Yo siempre he dicho que a buenas respuestas, a buenas preguntas, mejores respuestas. A una pregunta inteligente, respuestas inteligentes. Y que usted y yo, para poder hacer las cosas bien en nuestra vida, tenemos que dar la mejor respuesta, porque conforme a la mejor respuesta, tú vas a tener el mejor resultado. ¿Cuántos han dado una respuesta negativa y le ha salido el tiro por la culata? Aparte del pastor. Pero cuando usted da la mejor respuesta, usted da la respuesta de gracia, usted da la respuesta que más gloria le da a Dios, entonces nuestra vida cambia. Porque cuando yo le doy gloria a Dios con lo que hago, la manifestación de su vida es en mí. Y su presencia viene y hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Y tú y yo tenemos que dar la mejor respuesta en nuestra casa, en nuestro matrimonio, para que la gloria de Él se manifieste. Bendito Dios. Y Dios dice, de lo vil del mundo lo menospreciado, escogió Dios. De esa iglesita pequeña, donde hay varios hermanos, pero hay una intención, hay una unción especial y un amor grande. De ahí puede salir el avivamiento, como ha salido de pequeñas iglesias a través de la historia. No del lugar donde es grande, no del lugar donde hay mucha tecnología, no donde hay cosas aquí, hay cosas allá. Porque no se trata de mí, se trata de la gloria del Dios que yo sirvo. Se trata de la grandeza del Dios que yo adoro. Se trata de la grandeza del Dios de la palabra, para quien yo pido un aplauso en esta mañana maravillosa en el nombre de Jesús. ¿Puede poner el próximo, por favor? Dios tiene una estrategia divina. Y la estrategia divina de Dios invierte los valores. Invierte lo que personas piensan que es lo correcto. El que tiene pedigrí, el que tiene el nombre, el que tiene la educación, el que tiene ciertas cosas. Ah, pastor, pero usted no está a favor de la educación. Claro que sí. Y la hemos cultivado también. Ah, pastor, que usted no está a favor de que se tengan cosas muchas. Claro que estamos. Claro, siempre y cuando sean para yo honrar a Dios, siempre y cuando sea para yo honrar al Rey, siempre y cuando sea para traerle el diezmo para Él, para ponerlo primero, porque entonces eso adquiere propósito, adquiere largura, adquiere bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es estratega. Porque y si lo que el mundo llama inútil es justamente lo que Dios está a punto de usar para transformar las vidas. Y si tú que piensas que tal vez tienes una historia como mujer, como persona o como hombre difícil, en el tiempo pasado eras iracunda, en el tiempo pasado hacías de esto, lo otro, como yo, que Dios me salvó de una ira que me estaba matando. Hermano querido, oiga bien, y si tú eres el que Dios está esperando para salvar el resto de tu familia, para salvar el resto de tu comunidad, para, independientemente de lo que pudiste haber hecho en el pasado, como Dios escoge de lo vil y de lo despreciado, eres tú, soy yo, lo que Dios está buscando para salvar a su pueblo. Algunos pensarán que tienen que tener grados de teología, no tengo problema con eso. Otros pensarán que tienen que tener cierta cantidad de apellidos. Otros pensarán diferentes cosas y desarrollan una escala de valores en la cual alguien humano puso sus valores. Pero Dios invierte los valores, los pone propios, los pone correctos. Pablo le escribió a una iglesia en Corintio, cosmopolita, rica, obsesionada con el estatus. Muchos creyentes eran esclavos. El plan de Dios es usar lo que el mundo considera nada para avergonzar lo que se presume ser todo. ¿Dónde está la gente que se considera nada en esta mañana? ¿Dónde está la gente que está dispuesto a ser considerado vil y menospreciado por Dios para ser usado en esta hora? Oiga bien, a veces piensa que yo no entono bien. Es que yo no puedo hacer
El devocional, porque mire, la hermana Ani, eso es otra cosa. Imagínese, pastor, pero es que mi papá no era pastor. Y entonces empiezan las ideas. Pero dice la Biblia que de lo vil y menospreciado. De lo vil y menospreciado. Y lo hizo para avergonzar a aquellos que se creen saben mucho. Lo hizo para avergonzar a aquellos que creían, aquellos que simplemente alababan la sabiduría del hombre, aquellos que simplemente alababan el estatus, aquellos hermanos queridos que hacían tal vez un grupúsculo para entre ellos felicitarse y tratar de crear una realidad que no es cierta. Porque yo he venido a decirte, tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que volver a Boa, Biblia, oración y ayuno, tenemos que volver a considerar que solo Dios tiene la posibilidad de escoger porque Él es el que conoce el corazón. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Ay, usted tiene gente que se descualifica. Usted tiene personas que se descualifican. Usted tiene personas que no, es que yo no puedo. Porque óigame, es que yo todavía. Es que entonces empiezan las ideas del hombre a prevalecer en usted. No, es que imagínese. Porque cuando jovencito, yo hablé frente al público y me sacaron la lengua. Y se burlaron de mí. Imagínese usted, yo cuando estaba en escuela superior, su pastor siempre ha sido una persona bien popular, y no estoy hablando de partido, una persona bien, ¿verdad? Relevante, gente que buscan a uno. ¿Y sabe qué? A veces la popularidad se refleja ¿cómo? Poniéndole malos nombres o sobrenombres. No, porque fulanito esto, el de 4 ojos, el aquel, el otro, etcétera, etcétera. Pero como yo tuve un hombre muy sabio, como padre, a quien amo entrañablemente, me decía, no, chico, no pienses eso. Lo que pasa es que la gente popular, la gente que son relevantes, pues esta gente le dicen cosas y le hablan cosas. Y él me enseñó a mí que no era un problema, era una oportunidad. Diga conmigo oportunidad. Y me decían nombres. Entonces en esta escuela yo estaba y resulta que su pastor siempre le ha gustado hablar en público desde joven. Lo aprendí de mi padre. Y hubo un concurso de oratoria. Este concurso de oratoria, imagínense, era una escuela de todos varones. Nos meten 500 en una cancha de baloncesto cerrada y había esta competencia. Y cuando me tocó a mí hablar, toda la escuela empezó. El mal nombre, 4 ojos, 500 muchachos gritando eso, hermano querido. ¿Pero qué yo voy a hacer? ¿Sabes lo que yo hice? Yo bajé con una sonrisa bien chévere, porque toda aquella gente me quería, me estaban diciendo el mal nombre, el sobrenombre, pero yo bajé y hice tremenda oportunidad y me gané el 2º lugar en el concurso de oratoria. Denle un aplauso a Dios, a gente que hace de lo que quieren hacer daño para ti una oportunidad. Algunos decían, no, este es el bien menospreciado. No, mira, este mal nombre. No, que si esto, hermano querido, la gloria postrera es mayor. Pablo le escribió a esta iglesia. Muchos creyentes eran esclavos libertos, sin nobleza. Pero les recordó, usted no fue llamado por sus méritos, usted fue llamado por la gracia de Dios. Usted y yo fuimos llamados por los méritos, por la gracia de Dios. Yo no fui el primero aquí. De hecho, cuando me toca a mí hace 15 años, cuando nos tocó la oportunidad, tampoco fuimos el primero. Fuimos el tercero, hermano querido, y tal vez se había acabado la línea, pero a Dios le plació darnos la oportunidad. Óyeme bien, porque de lo vil y de lo menospreciado, Dios trae la fortaleza. Y hace 15 años que estamos aquí, porque es para darle la gloria a Él, porque es para darle el honor a Él, porque es para darle la alabanza a Él. Óyeme bien, no deje que te descualifiquen, no deje que te descualifiquen en esta hora. Aleluya. ¿Sabe? Es bien íntimo para mí este mensaje. Porque nos hemos visto despreciados en el tiempo. Pero hemos aprendido a creer del amor de Dios. El plan de Dios es usar lo que el mundo considera nada para avergonzar lo que presume ser todo. Y hoy día todavía eso ocurre. Usted y yo sabemos eso. Y tú que nos estás viendo en esta hora, tal vez te están considerando nada, pero yo vengo a hablarte del Dios
de todo poder y de toda gloria, que de lo vil y menospreciado va a tomar lo que tienes y entrégale tu corazón, porque Él te va a llevar a otro nivel. ¿Cuánto está la gente? ¿Dónde está la gente que quiere llegar a otro nivel en esta hora? ¿Dónde está la gente que no está pendiente de lo que dice el mundo? ¿Dónde está la gente que le cree a un Dios de todo poder? Oiga bien. Por favor, ponte la próxima. Repita conmigo: cuando Dios levanta lo que no es. Un pastorcito que era el último, el más pequeño, el más joven de los hermanos, que fue despreciado, que estaba detrás de las ovejas. Y usted sabe lo que estaba detrás de las ovejas, ¿verdad? ¿Sabe lo que está detrás de las ovejas? Lo que las ovejas tiran por detrás. Y él estaba detrás de las ovejas. Y de ahí Dios lo sacó. Porque un día, ¿qué pasó? Lo llamaron. Era David. Lo llamaron a llevarle comida, a llevarle quesos y panes a sus hermanos que estaban en la guerra. Y estaban allá en el frente de batalla. Y eran altos, y eran así, eran todos. Y estaban aquí con el rey Saúl y con toda aquella gente asustados porque Goliat decía: tráeme uno que le voy a tumbar el cuello a todos. El Goliat de tu vida te está diciendo tal vez: ven para acá que te voy a tumbar el cuello. Y David llegó y escuchó. ¿Quién es ese incircunciso que insulta al Dios, a las huestes del ejército del Dios verdadero? Insulta al ejército del Dios verdadero. En otras palabras, está insultando a Dios. Y el hermano le dice: ven acá, ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Se supone que tú estés detrás de aquellas ovejas. ¿Y por qué tú estás aquí? Tú no tienes que estar aquí. Tú suelta eso, tú no tienes que estar aquí. Vete para las ovejas. Y lo menospreció. Amén. Lo menospreció. Pero ¿qué hizo David? David dijo: no, espérate un momento. Está bien, pero chico, con calma. Lea la Biblia, 1 Samuel. Con calma. Pero yo quiero saber qué pasa. Y le preguntó: ven acá. ¿Y qué le dará? ¿Qué le darán a este hombre que está insultando a la hueste de Dios del cielo? ¿Qué le darán? Pues le van a dar la hija la hija del rey. Le van a eximir de impuestos a toda su familia y va a poder vivir en el palacio. Sí, porque en la vida tú y yo tenemos que estar pendientes de por qué es que hacemos las cosas, ¿verdad que sí? Porque Dios te quiere, ¿qué? Te quiere premiar. Y él dijo que me van a dar la hija del rey, que mi familia no va a tener que pagar impuestos porque la prosperidad de Dios bendice a la familia completa y yo voy a poder vivir en el palacio. No, espérate un momentito, esto hay que hacerlo. Y cruzó el umbral. Dijo: yo voy para encima, yo voy hacia adelante, yo lo voy a hacer. A mí me podrán haber menospreciado, a mí me podrán haber hecho, pero ¿sabes qué? Yo sé que Dios me va a acompañar, yo sé que Dios me coge, yo sé por mi fe de que yo puedo tumbar esa montaña. Yo no sé a quién yo vine a predicarle en esta mañana, pero yo he venido a decirte en el nombre de Jesús que tú y yo tenemos montaña y que para vencerlo, lo vencemos para que Dios sea glorificado. Y en tu casa y en tu familia hay algo que tiene que ser, óyeme bien, derrotado. Crucemos el umbral como cruzó David, con una pedra lo tumbó, óyeme bien, y con otra le cortó la cabeza, con una espada. Y tuvo una victoria y se cayó un gigante por lo que alguien menospreciado hizo. Por lo que alguien menospreciado hizo. Y yo le estoy hablando a gente en esta mañana que se han sentido menospreciados. Y el Espíritu Santo ahora mismo te está haciendo entender a ti, recordar que el día que fuiste menospreciado. Y yo quiero que tú tomes esa circunstancia y agarres la onda y agarres la piedra y cruces el umbral y le tumbes la cabeza a ese gigante en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo reciben? Usted ve, tuvo rechazo. Se atrevió a pelear sin armadura, confiando en su fe en el Señor. Y pasó de un pastor desconocido a un héroe nacional.
de un pastor ignorado, de un pastor menospreciado, de alguien que de luego inclusive ni si cuando fueron a ungir al rey tampoco lo escogieron. Despreciado por su familia, despreciado, punto, no vale nada. Ni siquiera lo voy a llamar para repartir las cosas. Aleluya. Pero no solamente eso se queda aquí. No solamente se queda, sino que en la vida real, yo sé que usted conoce a este hombre. Este hombre se llamó Nelson Mandela. Nelson Mandela vivió en un país, Sudáfrica, que conocimos. Un país donde existía el apartheid, donde 100,000 personas gobernaban a 6 millones y lo hacían vilmente. Abuso, no había ningún tipo de derecho civil. Aquello era manga por hombro, era difícil, duro. Aquí mataban a la gente y ni siquiera lo juzgaban bien. Y este caballero era un abogado. Pasó 27 años en prisión, la mayoría en Robben Island, en condiciones durísimas. Allí aprendió que la verdadera victoria empieza con el alma. 27 años en prisión, hermano querido. 27 años metido en una prisión. Óigame bien, yo he visitado las prisiones por los últimos 25 años. Y la vida en una prisión es dura, es difícil, no tienes libertad. Estás allí en un ambiente hostil, un ambiente diseñado para matar. Oiga bien, que estuvo 27 años en prisión. Pero él cruzó el umbral. Él cruzó el umbral allí porque no pudieron dañarle el corazón. Aprendió que la libertad comienza en el alma. Aprendió, hermano querido, a moverse hacia adelante, pero no dejar que se gobernara el odio, su vida. Inspiró a sus compañeros de prisión, ganó respeto inclusive con algunos carceleros y fue liberado en el 1990. Y negoció el fin del apartheid de toda una nación. Y en 1994 se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Regresó en victoria y promovió la reconciliación, no la venganza. Y de lo vil y de lo menospreciado que pasó 27 años en cárcel, aquel hombre logró ser el primer presidente y romper con el apartheid. Y hoy día Sudáfrica es Sudáfrica porque él fue escogido de lo vil y de lo menospreciado. Óyeme bien, en esta hora, en nuestro querido Puerto Rico, necesitamos gente que aunque aún siendo vil y menospreciado, nos movamos en fe, nos movamos hacia adelante, nos movamos creyendo que se trata de la gloria de Dios, que se trata de que podemos venir ante esa montaña y decirle, incircunciso, hoy vas a morir, y todo lo torcido se endereza y lo áspero se allana. Oh, ¿dónde está la gente a quien yo le estoy hablando en esta mañana? ¿Dónde está la gente que está recordando que aún vil y menospreciado Dios puede hacer algo con usted? ¿Dónde está la gente que no se va a dejar agarrar, que no se va a dejar matar, porque eso existe en el nombre de Jesús? Ponte la próxima, por favor. Aquel hombre tenía una máxima en su vida, una poesía que le inspiraba. Porque la diferencia en tu vida, cuando eres vil y menospreciado, va a ser lo que te inspira. Porque lo que te inspira te lleva al otro nivel. Lo que te inspira te lleva al otro lugar. Lo que te inspira te da la fuerza que no te da el mundo. Óyeme bien, lo que te inspira, la fe. La fe te lleva donde te deja a pie la ciencia. La fe te lleva donde te deja a pie la sabiduría del hombre. La fe te lleva donde la mentira te deja a pie. La fe en el Dios Todopoderoso, óyeme bien, es la única manera de agradarlo. Y el justo por la fe vivirá. Y aquel hombre tenía un poema de un señor que se llamaba William Ernest Henley para fortalecerse en la cárcel. Y las últimas frases de aquel poema decía: no importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigo la sentencia, soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. Él abrazó la circunstancia. Él abrazó la circunstancia.
Él abrazó la circunstancia en ese momento. Él no dejó, por haber estado 27 años en la cárcel, que aquello le doliera y lo minimizara. Como alguna gente cuyos pensamientos los mantienen en la cárcel. Pero escúchame bien, los pensamientos de Dios para ti y para mí son de paz y no de mal, para que nos transcurra las cosas maravillosas que Él tiene. Como dice el libro de Jeremías, la fuerza interior viene cuando sabe quién somos en Dios. Estamos empezando esta serie. Yo quiero que usted traiga a alguien que se siente vil y menospreciado. Y aunque aquel poema no es bíblico, muestra un principio que sí lo es. La fuerza interior que viene cuando uno sabe quién es Dios. Mandela entendió que aunque estaba encadenado por fuera, su espíritu seguía libre. Y óyeme bien, donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y Dios nos ha dado el Espíritu de Dios en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos saben eso en esta mañana? Aleluya. Aleluya. Lo vil y menospreciado. Lo vil y menospreciado. Dios escogió. Lo vil y menospreciado. Lo que no es bueno a la luz del mundo, a la luz de las ideas de las personas. Vil y menospreciado. Dios escogió lo vil y menospreciado para salvarnos a nosotros cuando escogió a su Hijo Jesús y lo trajo aquí vil y menospreciado. Meditando esta madrugada mientras oraba, escuchaba la voz de Dios diciendo: yo escojo de lo vil y menospreciado y te cojo a ti para derrotar al mundo. Sin embargo, nosotros, hermanos queridos, nos sentimos a veces vil y menospreciados. Y a pesar de que Él nos escoge, siendo vil y menospreciados, nosotros nos descartamos por sentirnos vil y menospreciados. El Dios del cielo nos está diciendo: de lo vil y menospreciado escogió Dios para hacer lo que es de lo que no es. Yo predicaba un día en Misión 78, hace muchos años, y llegábamos a un pueblo adjuntas, y llegábamos a aquel lugar, y un hombre se acercó a mí, lloroso. Yo estaba dirigiendo el culto en la plaza, y nos decía: pastor, yo necesito de Dios. Vamos a hacer la confesión de fe. Vamos a trabajar con esto. Y él nos decía: pastor, es que yo no estoy listo todavía. Yo no estoy listo todavía, porque cuando yo lo otro, entonces yo lo voy a hacer. Perdemos de perspectiva la gracia de Dios. Perdemos de perspectiva el amor de Dios. Perdemos de perspectiva de que de tal manera nos amó que dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa si somos menospreciados. Personas piensan que tienen que acatar los valores del mundo para entonces entrar en la presencia de Dios. Usted no puede adorar a Dios como el mundo dice que lo adore. Por eso es que está la palabra de la cruz. Por eso es que está la palabra del Rey. Porque aquí predicamos a Cristo y a Él crucificado. Herido pues por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Él cargó con el castigo de nuestra paz y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo tuvimos como vil y menospreciado. Él nos acepta vil y menospreciado, pero nosotros a veces nos despreciamos tanto que no queremos aceptarlo a Él. ¿Qué paradoja tiene el hombre alguna vez en su vida? Usted ve, ponte la próxima, por favor. Yo quiero que usted vea esta imagen en esta mañana. Que te imagines esto. Un trozo de piedra en manos de un escultor se convierte en una obra maestra. Tú te puedes sentir como lo que no es. Pero en manos de Dios hay propósito y destino. Y una de las cosas, hermano querido, que nos hace hacer eso, que nos hace descartarnos, es que ignoramos el amor de Dios. El amor del Rey.
El amor de uno que nos ha amado tanto como para pagar con su propia sangre. Como para encarnarse y venir y morir muerte de cruz. Y no tenerse Dios como cosa que aferrarse. Aleluya. Bendito Dios. Bendito el Rey en esta mañana. Oh, yo sé que el Espíritu Santo está redarguyendo corazones en el nombre de Jesús en esta mañana. Porque tal vez tú despreciaste a alguien. No lo voy a invitar a la iglesia porque este no tiene remedio. No lo voy a invitar a la iglesia porque este es demasiado bueno o este tiene este tipo de circunstancias. No lo voy a invitar porque. Pero sin embargo Dios te invitó a ti y Dios me invitó a mí. Y no hizo acepción de persona. ¿Quién vive? Aleluya. Si el mundo te ignora, recuerda, eres exactamente el mismo tipo de persona que Dios escoge para mostrar su gloria. El muchachito que a los 4 años vio una película mexicana en blanco y negro en la Central Plazuela, en una casa donde vio la pasión y muerte de nuestro Señor. Con eso yo te sabe mi edad. Y yo me enternecí cuando vi aquello. Aquel hombre que era bueno, que lo crucificaban, y le preguntaba a mi mamá, mami, ¿por qué le hacen eso si eres bueno? Ese día, el Cristo de la gloria escogió este vil y menospreciado para derramar su gracia en mi casa, en mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Cómo yo voy a no invitarte a ti que nos estás viendo? A darle el paso al frente, entregarle tu vida a Jesús. A uno que en esta mañana quiere como hace un escultor, tomar esa piedra, esa roca que eres tú para esculpir un hombre o una mujer victoriosa en Cristo Jesús. Si tú y yo despreciamos a alguien por su apariencia o estatus, podremos estar despreciando al próximo David, al Mandela, al próximo inventor de la cura del cáncer, a la próxima persona que tal vez va a dirigir, óyeme bien, simplemente un hogar poderosamente para que no se aparten, a ese joven que tal vez es presidiario o tal vez está enfermo o tal vez tiene mala costumbre, pero es vil y menospreciado, pero con la oración tuya, la mía, con el poder de Dios, puede convertirse en alguien poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Poderoso en Dios. Aleluya. Cuando usted estudia economía hay un concepto que se llama costo de oportunidad. Eso no se estudia en contabilidad financiera. Ambos lo hemos estudiado. El costo de oportunidad es el costo de usted utilizar un bien en un uso específico y no en otro. Usted puede invertir una cantidad de dinero en un bien y no usarlo en otro, y a usted le cuesta lo que se hubiera ganado si lo hubiera usado en otro sitio. A usted le cuesta. Ese es el costo de oportunidad. Yo no puedo pagar el costo de oportunidad de no servirle a Dios, de no traer mi vida ante Dios, de no venir delante de Dios, de no decirle, Señor, aquí estoy, vine menospreciado, pero yo voy por encima, yo voy a ti, yo te voy a creer, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Tal vez, Señor, meta la pata en el camino, pero la voy a meter por ti, la voy a meter por ti, lo voy a llevar a cabo por ti. Yo voy a hablar la palabra sobre mi familia. ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos así a nuestra familia, a nuestros hijos? El Dios Todopoderoso. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy el Señor te dice, dame tu nada y yo la invertiré y la convertiré en algo eterno. Dame tu nada. Tal vez la relación que no funciona. Tal vez la relación que otros dicen, tal vez ese proyecto que tú quieres hacer, pero que has abandonado porque tú dices, esto no es nada. Tal vez ese deseo de expandir la palabra de Dios en toda nuestra familia. Y decimos, yo soy vil, yo no sirvo, yo no puedo hacer eso. Aleluya. Póngase de pie en esta mañana, porque ya nos vamos a ir en el nombre de Jesús.
Y yo quiero que usted abra su Biblia. Abra su Biblia. En el libro de Isaías, capítulo 53. Lo vil y menospreciado. Rahab fue menospreciada, pero salvó toda una nación. José fue menospreciado por sus hermanos, pero le valió poder salvar a Israel de la muerte. Y tú y yo tenemos que saber manejar ese menosprecio para que podamos caminar, hermano querido, en las manos de Dios, en la obra de Dios, en ese matrimonio nuevo que quieres hacer, en esa relación, en ese hablarle a las personas de Dios, en ese construir la iglesia y seguir hacia adelante. Y nuestra pequeña iglesia, hermano querido, tal vez será vil y menospreciada por algunos, pero a un Dios todopoderoso que pone su mano poderosa, su palabra poderosa, su Espíritu Santo, su unción. La gloria postrera será mayor que la primera. Aunque tu presente estado sea sencillo, tu postrer estado será grande. ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Aleluya. ¿Quién ha creído nuestra anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más bien atractivo para que le deseemos. Aleluya. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrirá su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y por generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, y ni hubo engaño en su boca. Con todo Jehová quiso quebrantarlo y apartándole. Pero verá el fruto de esa aflicción. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, y yo le daré el reino. Yo no sé si tú has despreciado a alguien alguna vez en tu vida. Y esta mañana leí algo que me impactó. Al primero que no podemos despreciar es a nosotros mismos. Porque cuando tú naciste y yo nací, nos dieron la responsabilidad de cuidar a un hijo de Dios, a nosotros mismos. Y no ignorar, cuidarnos, no dejarnos despreciar, no dejarnos simplemente considerar como vil y tragarnos la idea de que así es. Yo quiero hablarte a ti en esta hora. Podremos ser vil y menospreciados, pero el Dios que yo conozco, el Dios de la abundancia, el Dios que nos da la cosa mucho más abundantemente de lo que pedimos entender, el Dios que dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, en esta hora está buscando todo aquel que es vil y menospreciado, pero se hace disponible para Dios. Como se hizo disponible Rahab, como se hizo disponible José, como se hizo disponible Moisés, como se hizo disponible
David, como se hizo disponible él mismo en la cruz del Calvario, para que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde están los viles y menospreciados que se hacen disponibles a Dios en esta mañana? ¿Dónde están los viles y menospreciados que quieren ser escogidos? Que dice, voy para encima. Ahí yo tengo el llamado en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que esta palabra bendijo tu vida grandemente. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes a los servicios que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esta palabra tocó tu corazón, te invitamos a que lo lleves a otro nivel, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Repite esta oración y créala conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora, creyendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a tu escritura por el perdón de mis pecados. Acepto en mi corazón, ven a mí en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la iglesia, permítanos caminar este camino contigo para tu bendición en el nombre de Jesús.